en la tarde de hoy, jueves 28 de noviembre, estuvo dando una charla en la Capilla San Pedro con un título muy particular. Así es. Educación sexual integral versus familia. ¿De qué se trata un poco esto? Sí, en realidad se trata de plantear la gran temática de la educación sexual integral, que desde 2006 existe una ley que regula cómo las escuelas tienen que enseñar, pero actualmente existe una media sanción para modificar esa ley y los cambios que ese proyecto de ley traen, bueno, tienen ahí una serie de dificultades porque desde mi perspectiva vulneran un poco los derechos de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones o valores, ¿no? Que pueden ser religiosos, morales o simplemente educativos, ¿no es cierto? Entonces la charla un poco tiene el sentido de poner en información a los padres del colegio y a los docentes del colegio de cuál es este proyecto de ley, qué es lo que intenta modificar. Y también dar algunas claves para ver cómo entre la escuela y las familias podemos trabajar en equipo, ¿no? Como ustedes saben, ya desde hace muchas décadas que el vínculo, la alianza entre las escuelas y las familias viene cada vez desquebrajándose más, ¿no? Y entonces, claro, si a eso le sumamos esta tarea educativa que los docentes tenemos que afrontar y para lo cual no hemos sido preparados del todo, y a su vez es una dimensión educativa que hasta hace no mucho estaba solo en manos de los padres, ¿no? Bueno, ponerse de acuerdo entre escuelas y familias suele resultar difícil, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, digamos, de este proyecto de ley? Digamos, hasta desde el 2006 para acá se sancionó la Ley de Educación Sexual Integral. Así es. ¿Cambian los contenidos o cambian las formas? Bueno, en realidad ahí hay una cuestión como de enfoque, ¿no? La nueva ley o el nuevo proyecto de ley, que tiene media sanción, si finalmente se legisla a favor de ello en la Cámara de Senadores, de alguna manera obligaría a todas las instituciones, no solamente las públicas, que ya quienes trabajan en la educación sexual integral en las escuelas de gestión pública lo vienen haciendo, sino también las privadas. Las privadas tendrían que enseñar educación sexual, porque así lo manda la ley, pero lo que propone este proyecto de ley de reforma es de que tiene que ser enfocada desde la perspectiva de género, ¿no es cierto?, ¿no? Y eso, esa perspectiva de género, bueno, para algunos es casi una imposición ideológica, ¿no? Entonces, lo que de algún modo los colegios que tienen un ideario que no coincide con esa ideología de género reclaman es tener libertad para poder enseñar educación sexual, como manda la ley, pero con libertad para darle el enfoque que cada colegio cree conveniente de acuerdo a su ideario institucional, ¿no? Si la ley obligaría a todos los colegios, sean de gestión pública o de gestión privada, a enseñar educación sexual con perspectiva de género, pues entonces la libertad de enseñanza y aprendizaje que está en el artículo 14 de la Constitución estaría un poquito ahí vulnerada, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿ustedes no están en desacuerdo con la educación sexual integral? No, claro, por supuesto. Exactamente. Ese debate se dio cuando se votó la ley de educación sexual integral en el 2006, ¿no? Y la mayoría de los educadores, padres e incluso los legisladores, y por eso salió votada, estaban de acuerdo con la educación sexual integral en las escuelas, ¿no? Que de algún modo complementa la educación sexual de las familias o la reemplaza cuando no hay familia o cuando la familia no es capaz de realizarla, etcétera, ¿no es cierto? Entonces el Estado de alguna manera tiene que abordar esa problemática porque además hay muchas consecuencias de no educar correctamente en educación sexual, ¿no? Embarazos no deseados, contagios de enfermedades de transmisión sexual, etcétera, ¿no es cierto? Abusos, claro, efectivamente, cómo no. Ahora, el punto es que este proyecto de ley lo que intenta es como absolutizar el enfoque que se le quiere dar a la educación sexual, Y entonces, desde el Estado imponer una manera de enseñar educación sexual por sobre otras maneras que idearios institucionales ya tienen y que están montadas ya desde el 2006 hasta la actualidad, ¿no es cierto? Y que ya se vienen desarrollando. Y ya se vienen desarrollando. Entonces, es buena tu pregunta, ¿no? Educación sexual, por supuesto. Educación sexual con perspectiva de género, para el que quiere.
El que no quiera puede recibir una educación sexual de acuerdo a sus propias convicciones.